y es lo que tendría que ver con cuál es la seguridad o cuál puede ser el riesgo que tendríamos cuando trabajamos vitamina C en nuestros pacientes, porque este es un tema que indudablemente siempre sale a colación y hacen muchas preguntas sobre qué riesgos, qué peligros, qué podría pasar cuando ponemos vitamina C. Lo primero es saber que tristemente puede haber mucha información que es manipulada con respecto al riesgo del uso de vitamina C, porque lo cierto es que el ácido ascórbico es extremadamente seguro y al mismo tiempo sabemos que el ácido ascórbico es esencial para la vida humana. Y eso que, pues en el día de hoy, pues por factor de tiempo, no hablamos de muchas otras cosas, vitamina C en dolor, vitamina C en patologías gastrointestinales, o sea, se nos quedan muchas cosas sobre el tintero, pero bueno, tendremos otras oportunidades para ir hablando sobre el tema. Porque como vemos, el ácido ascórbico juega un papel tan fundamental que es importante en la prevención y en el tratamiento de muchas patologías diferentes. Sabemos que el cuerpo lo retiene activamente, el cuerpo mantiene un valor mínimo para que los niveles de vitamina C estén dentro de lo necesario para las funciones básicas del organismo. El punto es básicamente de entender que puede haber más peligro por deficiencia de vitamina B que peligro por dosis alta de vitamina B, de vitamina C, porque la real variación que tenemos que entender aquí es que es hidrosoluble y que por tanto, pues lo más que puede pasar es que estamos orinando vitamina C, pero que, como veremos ahora, solo bajo ciertas circunstancias especiales, es más peligroso tomarse un ibuprofeno que ponerse un suero de vitamina C, como lo vamos a analizar. Entonces, hay una cuestión al hablar de seguridad y es cómo el ácido ascórbico tiene un margen de seguridad muchísimo, pero muchísimo mayor que una aspirina, un antihistamínico o un analgésico convencional. O sea, podemos hacer más daño y más peligro para un paciente con estos tipos de fármacos que con la propia vitamina C. De hecho, en un estudio publicado por Estadísticas Sanitarias Nacionales de los Estados Unidos, la vitamina C ni siquiera surgió ni apareció como un producto que hubiera generado algún efecto adverso o algún daño en particular en algún hospital americano. Si hablamos de antiinflamatorios no esteroideos, en 1987 solamente en los Estados Unidos hubo 350.000 días de hospitalización como consecuencia de las complicaciones producidas por antiinflamatorios no esteroideos utilizados durante ese año. Y por Dios, 350.000 días de hospitalización, eso es mucho dinero si ustedes lo tienen en cuenta, y más en los hospitales norteamericanos. Hubo 3.300 muertes por complicaciones, que más o menos es un dato estadístico que se mantiene al año por el uso de antiinflamatorios convencionales. Y eso está publicado por el propio gobierno americano cuando habla de reacciones negativas de fármacos. No existe ningún informe de muerte en personas sanas por haber recibido una supuesta sobredosis de vitamina C. Claro, probablemente que si hoy posiblemente ya a esta hora ustedes tienen un panorama o un pensamiento distinto con respecto a la vitamina C, pero a lo mejor cualquiera de ustedes que le hubieran dicho que a un paciente le pusieron 12.5 o le pusieron 25 o le pusieron 50 gramos de vitamina C, le hubiera parecido indudablemente que era una sobredosis. Ahora empezamos a darnos cuenta de que a lo mejor no es en ningún momento una sobredosis, está más cerca de lo que es una dosis farmacológica. Y por eso Levine y Ramsey nos hablan de criterios y recomendaciones para el uso y la ingesta de vitamina C con la finalidad de estar dentro de los requerimientos que hay que tener. El Centro de Control de Tóxicos de los Estados Unidos entre 1983 al 2005 relacionó solamente 10 muertes que habían sido producidas por vitamina, pero ninguna de ellas había sido producida por vitamina C. Había sido más con el
uso de largo data con vitaminas liposolubles que por su deposición a nivel hepático habían pues llevado a alguna situación incorrecta. Entonces ese informe de la Asociación Americana de Centros de Control de Venenos pues indudablemente nos demuestra que la vitamina C jamás ha estado en los listados de productos peligrosos. Cuando hablamos de índice terapéutico, ¿qué es lo que significa esto? El índice terapéutico me describe la seguridad aguda de un fármaco y estaría dado por la dosis tóxica dividida sobre la dosis terapéutica. Dosis tóxica del fármaco dividido sobre dosis terapéutica, y entonces el índice terapéutico va a ser crítico cuando estoy en lo que se llama la DM50, que es la dosis mortal, donde el 50% de los sujetos que recibieron esa dosis murieron. Ahora, el índice terapéutico para la vitamina C en una persona de 70 kilogramos que toma 1 gramo de vitamina C es de 350. Esto la ubica en un altísimo grado de seguridad si tenemos en cuenta que un paracetamol tiene un índice terapéutico de 25 para 1 gramo. Entonces, entre 350 y 25, indudablemente es más peligroso darle un paracetamol a cualquier persona. Y de hecho, 4 gramos de paracetamol tiene el altísimo riesgo de producir una hepatitis tóxica medicamentosa que puede costarle la vida al paciente. Entonces, como vemos en estos estudios de falla hepática, estaban más involucrados medicamentos como podrían ser los analgésicos que en algún momento vitaminas. Una sobredosis de paracetamol produjo 56.000 consultas de urgencia en los Estados Unidos, de los cuales 26.000 necesitaron ser hospitalizados, 458 personas murieron, y coloca de hecho a este fármaco como uno de los fármacos más peligrosos que cualquiera de ustedes lo puede comprar aquí abajito. Salgan a la farmacia de allá abajo y le pueden vender la cantidad que usted quiera pagar. Por lo tanto, hablar de seguridad ante estas realidades es importante tenerlo en cuenta. Los analgésicos llevaron, pues, como ven, a 16.000 muertes, a 100.000 hospitalizaciones por efectos secundarios, que es lo que probablemente deberíamos tener en cuenta. Y por otra parte, los errores médicos llevaron a 100.000 muertes al año en los Estados Unidos, desde el punto de vista de formulaciones equivocadas, diagnósticos equivocadas, acciones terapéuticas que no eran las correctas. Y por eso la iatrogenia, sabemos que, por ejemplo, por el lado quirúrgico produce 12.000 muertes al año, y por el lado de administración de medicamentos produce aproximadamente unos 7.000 errores de administración de medicamentos, 80.000 infecciones hospitalarias inducidas, 106.000 reacciones tóxicas a medicamentos, y esto nos lleva entonces a pensar hasta dónde. Aquí se da la parábola de la viga y el lobo, ¿cierto? Es decir, porque están diciendo que un medicamento homeopático puede ser peligroso o que un medicamento biológico puede ser peligroso, pero no están viendo sus propias estadísticas con respecto a los efectos de los fármacos que podemos encontrar en muchas partes. Como vemos, hasta el momento, y si alguien la encuentra, por favor, mándemela, no existe ninguna evidencia de efectos negativos de la vitamina C. Se han buscado biomarcadores para calcular el nivel superior del cual no deberíamos pasar en vitamina C, y no se ha encontrado. Ya les contaba los estudios que hicieron con las dosis esta repetitiva de 1 gramo cada hora, a ver hasta cuándo aparecía la diarrea o la indicación de que llegábamos al nivel de saturación, y perfectamente ustedes pueden ver pacientes tomándose 20 gramos, 30 gramos y no pasa nada. O sea, no se ha encontrado que un paciente le pase nada, y lo más que le podría pasar es que le da una diarrea osmótica. O sea, el sistema es suficientemente inteligente como para decir, saquemos lo que está sobrando y no habrá ningún problema. Entonces, eso pues ha llevado a varias publicaciones en ese sentido. Vuelve el otro punto, que es el de la relación de los cálculos renales. De hecho, no existen antecedentes de cálculos renales por altas dosis de vitamina C. Existen casos anecdóticos de un paciente que se afectó o de una persona que tomó vitamina C y de golpe tuvo un cálculo renal y se lo achacaron a la vitamina C, pero no había tampoco en muchos de esos datos estudios
paciente para saber si tenía algún factor que lo llevara al desarrollo de cálculos renales. Ahora, recordemos que hay una cosa que se llama la ecuación de Tiselius, que es básicamente la que se ha utilizado toda la vida en urología para determinar el riesgo de la formación de un cálculo de oxalato. Y la ecuación de Tiselius está más relacionada con el nivel de equilibrio entre magnesio y calcio. Y todos sabemos que cuando un paciente tiene deficiencia de magnesio, tiene riesgo de generar cristales de oxalato de calcio. Porque una de las funciones principales del magnesio es mantener el calcio en solubilidad. Y cuando falta magnesio, se deposita el calcio, bien sea en forma de oxalato o bien sea en forma de todas estas alteraciones que vemos, ganchos y elementos que vemos aparecer en la columna y en muchas estructuras. Entonces, el punto importante aquí es entender que es un problema entre el calcio y el magnesio, y que si miramos eso, en ningún momento, busquen la ecuación de Tiselius, en ningún momento la vitamina C está metida allí, ni está directamente involucrada en el desorden que tiene que ver es con el desequilibrio entre el calcio y el magnesio. De hecho, grandes dosis que llevan a la formación de ascorbato en la orina rebaja el riesgo de ligarse al calcio, y la vitamina C no aumenta la expresión de oxalato de calcio como si realmente se había sugerido, y como en algunas publicaciones todavía ustedes podrían llegar a encontrar, aunque sean publicaciones que podrían estar más en relación, es indudablemente con factores importantes como es el pH, con factores importantes como es la baja hidratación. De hecho, al paciente, siempre que le estamos poniendo vitamina C, también concomitantemente lo hidratamos muy bien por la vía oral, para entender entonces, como vemos, que en esta famosa ecuación de Tiselius la prevención de los cálculos estaría con una buena hidratación y con un cuidado en los niveles de magnesio. Entonces, hay quienes han hablado incluso que la vitamina C podría operar como un protector en los cálculos renales, y que la litogénesis y la hipovitaminosis podrían entonces estar teniéndose en cuenta de manera muy especial, como lo escribe McCormick ya hace muchísimos años. Las altas dosis de vitamina C lo que aumentan es la diuresis. Y yo no sé si ustedes se han puesto suero o han tomado vitamina C y ven cómo aumenta la cantidad de orina que uno elimina. Y si tú le estás dando vitamina C y además de eso lo estás hidratando, las características típicas que uno observa es cómo ese paciente orina y orina en grandes cantidades, con lo cual entonces podría estar barriendo más que depositando elementos en la formación de cálculos. Pero vamos a datos estadísticos. Se hizo un estudio prospectivo de 14 años con 85.557 pacientes que no mostró la evidencia de cálculos renales, a pesar de que todos estos pacientes estaban en dosis altas de vitamina C. 45.251 hombres que tomaban 1.5 gramos de vitamina C al día, o sea, casi 6 veces o 5 veces la dosis recomendada, mostraron por lo contrario un riesgo menor en el desarrollo de los cálculos renales. En el Journal de Urología, entonces se vio como evidente en este estudio prospectivo, la vitamina C junto con la vitamina B6 mostró una disminución significativa del riesgo de los cálculos renales. Y en este que es el otro estudio que les nombraba anteriormente, mostraba que la megadosis de vitamina C no provoca cálculos renales en este estudio hecho pues de esa forma sobre un volumen alto e importante de pacientes. La dosis básica de vitamina C al día podrá actuar de manera preventiva y habría que, siempre como todo, acomodarlo a la necesidad del paciente. Pero sí, en cambio, la enfermedad de von Hirt, que es la deficiencia hereditaria de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es una contraindicación para el uso de vitamina C, porque aunque no hay ningún estudio que lo relacione directamente, la potencialidad de producir hemólisis
sería un aspecto de tenerlo en cuenta. Esta enfermedad la padecen aproximadamente unos 400 millones de personas en todo el mundo, que si tenemos en cuenta entonces cuántos vivimos en el planeta, pues es una incidencia relativamente baja, pero que, como vemos, si el paciente tiene esta característica, observarla. Ahora, hay un punto importante de tener en cuenta para esta situación, y es siempre pedirle al paciente que después del primer suero de vitamina C nos refiera cómo es el color de la orina. Si el paciente se pone el suero de vitamina C y su color de la orina, más todo el agua que le dimos, es blanca o amarillo clarito, no hay problema. Si el color de la orina manifestara alguna presencia hematúrica, entonces ese paciente simplemente procedemos a pedirle el examen de laboratorio para confirmar la deficiencia de glucosa 6-fosfatidilcerogenasa. Y en ese caso, el paciente se excluiría de la utilización de vitamina C. Si no hay la presencia hematúrica, entonces estamos completamente seguros, y por lo tanto siempre le pedimos al paciente que por favor observe muy bien el color de la orina, sobre todo en la medida que vayamos aumentando progresivamente la dosis de la vitamina C. Se sugirió que el uso alto de vitaminas podría producir anemia hemolítica, pero realmente esto, como les digo, se sigue usando como factor de protección en la deficiencia de la glucosa 6-fosfatidilcerogenasa, pero es una extrapolación extrema, porque es lo que se cree que podría llegar a ocurrir, pero no hay ningún estudio que lo demuestre. No obstante, por factor de protección, pues en este caso, a mí hasta ahora no me ha tocado ningún paciente que tenga la patología, pues entonces en este caso no emplearíamos el riesgo y no usaríamos la vitamina C. Ese sería el punto clave para utilizar en estos casos de deficiencia, donde el escaso riesgo de gente sana y las altas dosis de vitamina C. Y comentemos, en tantos pacientes que hemos puesto vitamina C, a lo mejor alguno de ellos tenía la deficiencia, pero como no hubo hemólisis, como no hubo hematuria, pues no pasó nada y se le siguió haciendo el tratamiento. Entonces, como vemos, es una extrapolación teórica, no es algo que haya sido clínicamente demostrada en algún tipo de estudios. Y esto pues es clave para lo que tengamos en cuenta. Hay una ficha técnica en Center for el CDC de los Estados Unidos, pero tampoco en este caso se ha reportado específicamente ningún caso en particular. Otra situación sería la hemocromatosis, donde posiblemente hay efectos secundarios con altas dosis de vitamina C cuando se dan a largo plazo, puesto que la vitamina C va a favorecer la utilización o los depósitos de hierro en el organismo. En individuos aparentemente sanos, la vitamina C no provoca exceso en la absorción de hierro. Por lo contrario, se considera un nutriente fundamental en el tratamiento de los pacientes que tengan anemia. Y eso pues es un punto clave para tenerlo en cuenta. La vitamina C mejorará la absorción de hierro en los casos de deficiencia de este mineral y aparentemente no produciría ningún tipo de problemas de ninguna naturaleza, aún con dosis altas. Si tengo un paciente con una hemocromatosis o una hemosiderosis, entonces indudablemente no doy por factor de protección la vitamina C. No obstante, que es posiblemente la persona que ha utilizado las dosis más altas de vitamina C en el mundo, dice que muchas de estas teorías, indudablemente son teorías que pasan de ser hechos consumados sin evidencia ninguna, y que se quedan como esos mitos, que todo el mundo los da por sí, pero tampoco nadie ha demostrado que eso sea así. Por lo tanto, hasta ahora pues no nos encontramos circunstancias, y personalmente nosotros llevamos 20 años usando altas dosis de vitamina C y nunca hemos tenido ningún caso, ni siquiera a veces molestias que pueden ocurrir, pueden ser con la molestia, digamos, no una flebitis, pero sí una molestia a nivel de la infusión. Pero casi siempre que nos hemos descubierto, de hecho nosotros hacemos dos cosas. Todos los sueros de vitamina C que nosotros ponemos tienen una capucha negra con todo, tanto el suero como el conductor hasta que llega aquí,
está tapado para que no haya efecto de la luz sobre el paso de la vitamina C. Y la segunda cosa, el regulador lo ponemos muy alto, porque a veces es el propio paciente el que abre el regulador, porque voltea a mirar y como ve, le parece que gotea lento, entonces él se lo abre para poder seguir rápido. Como lo tenemos tapado, él no sabe a cuántas gotas por minuto está entrando. Y el regulador lo tenemos allá arriba para que él no tenga cómo abrirlo. Porque las veces que alguien se ha quejado de dolor es porque el mismo paciente se abrió y se puso a chorro el suero y lógicamente por aspectos de osmolaridad podría molestar. Por principio de precaución y aún no existiendo evidencia de efecto secundario, actuar como si el efecto secundario fuera posible realmente no tiene sentido, de que por esa situación, por el principio de precaución que está muy bien para los tóxicos o para las sustancias farmacológicas, pero no para los alimentos y los nutrientes, dejáramos de ponerle vitamina C a alguien que lo pueda necesitar. El principio de precaución es una acción correcta cuando estoy frente a situaciones tóxicas del ecosistema. El principio de precaución es una acción correcta cuando estoy frente a químicos o fármacos sintéticos. Pero el principio de precaución no tiene sentido con un nutriente esencial y por lo tanto no es una estrategia apropiada que nosotros, por un supuesto principio de precaución, le neguemos a un paciente que reciba una vitamina C con todas las cosas que hemos visto a lo largo del día que harían a la vitamina C terapéuticamente útil para esa persona. Los detractores no han podido encontrar la toxicidad de la vitamina C por una simple y sencilla razón, porque no existe. Entonces ese es un punto clave que vale la pena tener en cuenta. ¿Cómo podría ser el uso básico del producto? Entonces, se toma una solución salina, 350 centímetros cúbicos. Ustedes cogen la bolsa de 500, que creo que es lo que hay aquí, ¿no es cierto? Botellas de 500. Y entonces la vacían hasta que queden los 350 y le ponen un frasco de ascorbol de 12.5 gramos, 50 centímetros cúbicos, con lo cual les va a quedar unas 400 centímetros cúbicos de solución. Más o menos la infusión puede ser lento para aproximadamente unos 60 minutos. Los primeros 150 minutos los pueden pasar lo que llamamos rápido a tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que voy aumentando el goteo y le digo al paciente que me avise si siente algún tipo de desagrado o de molestia. Ustedes van a encontrar que algunas personas pueden tolerar mucho más rápido, otras personas pueden tolerar o tolerar mucho más lento. Pacientes que vienen de tratamientos de quimioterapia o de tratamientos farmacológicos intravenosos, es posible que tengan las venas mucho más sensibles. Las demás personas no van a tener el tipo de problema. La idea de pasar los primeros 150 centímetros rápidos es ¿para qué? Es para lograr un nivel farmacológicamente alto de vitamina C circulante. Y luego los 200 restantes se los dejo a mantenimiento hasta llegar más o menos a los 60 minutos. No recomendamos poner los sueros de vitamina C a chorro, no recomendamos poner los sueros de vitamina C en 20 o en 30 minutos. Jamás pongan la vitamina C directa en vena, porque van a tener allí sí un paciente molesto por la sensación de ardor. La dilución mínima, como ven, es de 350. Pueden poner un poco más, digamos, a veces se pueden encontrar pacientes que son muy hipersensibles, entonces pueden en ese caso dejarlo en 450 más los 50 del frasco, les quedaría una solución de 500. Simplemente que lógicamente entonces ya no van a ser 60 minutos, sino que ahí van a ser hora y media o un poco más de tiempo. Por lo tanto, siempre lo importante es entender que es mucho más interesante que esto pase lento a que pase rápido, porque lo más crítico aquí es lograr la adherencia del paciente al tratamiento. Si en la primera solución que le pusieron le fue mal, ese paciente no se va a volver a poner vitamina C nunca más. Entonces, vamos despacio, porque lo que más nos interesa es que el paciente entienda los grandes beneficios que va a tener y por lo tanto venga en una semana o en 15 días o en 10 días a aplicarse el resto que necesita.
Veamos ahora el último tema del día, que es vitamina C y cáncer, recordando que el escorbuto flagrante muestra una proliferación celular indiferenciada generalizada que se caracteriza por la desdiferenciación. Si nosotros miramos, ya el propio Lick, que era indudablemente el famoso médico ese inglés que se le morían los marineros de escorbuto, cuando les hacía la autopsia decía: encuentro masas donde los órganos no podían ser identificados. Y todos ustedes saben que a más agresivo un tumor, más indiferenciado es. De hecho, muchísimas veces el patólogo no te puede decir cuál era el tumor primario porque es irreconocible la masa que tiene al frente. Entonces, esto es un primer punto para tener en cuenta. William McCormick, otro de los grandes, digamos, en el principio de la historia de la vitamina C, habla de cambios generalizados del estroma en el escorbuto idénticos a los observados focalmente en el cáncer. O sea que McCormick ya empezaba a darse cuenta de que a lo mejor, así como la vitamina C tiene unas características del estroma de la matriz extracelular muy particulares en el escorbuto, pues muchas de esas características particulares son muy similares a las que podemos encontrar en el cáncer. Y él dice que, por otra parte, al encontrar esta circunstancia, McCormick fue el primero que empezó a medir cuánta vitamina C tenían los pacientes de cáncer y determina que invariablemente todos los pacientes de cáncer en mayor o menor proporción tenían deficiencia de vitamina C. Y la publicación más reciente, hecha por el grupo de Riordan y colaboradores en Wichita en el 2005, permitió ver cómo incluso podían haber pacientes, miren aquí, con anastromedia, o sea, pacientes en los cuales se detectaba cero de vitamina C, en otros se detectaba que estaba bajo, en algunos que estaba normal y en cambio en muy pocos se detectaba que estaba alto. Entonces, entre el grupo de que no había vitamina C o había muy poquita, pues vemos que proporcionalmente es la mayor parte del pastel. Cuando hablamos de la incidencia de cáncer en los grandes grupos, vemos que está inversamente relacionado a la ingesta de ascorbato. Los cambios en las costumbres dietéticas tristemente implican la merma en el consumo de la vitamina C, y esto ha ido llevando al incremento de los riesgos de cáncer a nivel poblacional en la medida en que cada vez comemos menos frutas y vegetales. A esto se le ha llamado aculturalización, sería en español, es decir, hemos perdido la cultura. Y ha sido, por ejemplo, una de las características típicas de los mexicanos que dejaron de comer sus frutas y su chile y sus verduras y sus cosas mexicanas para comer McDonald's y Coca-Cola. Y que si hacen entonces la comparación étnica de cuánto cáncer tienen en México frente a cuánto cáncer tienen los mexicanos en Estados Unidos, pues es parecido a lo que ocurría con los japoneses, que los japoneses en Japón tienen muy poco cáncer, pero los japoneses que se vinieron a vivir a Estados Unidos en menos de 2 décadas tenían igual incidencia de cáncer que los gringos. Acá, los mexicanos que viven en México con baja incidencia de cáncer, cuando se van a vivir a los Estados Unidos y adquieren la dieta americana, que deja de comer frutas y vegetales y todas esas cosas, la incidencia de cáncer aumenta al nivel que tienen los norteamericanos. Pero hay otro punto importante, que es haber descubierto esta cosa que se llama la autoquisis. La autoquisis es una necrosis celular con exagerado daño en la membrana celular, con progresiva pérdida de los organelos celulares, que es la forma preferencial de la carcinolisis. Es decir, lo que se pudo comprobar o lo que se pudo corroborar de alguna manera era evidentemente que la célula cancerosa tiene su forma particular de morir. Y esto fue publicado por primera vez en mayo del 2002, cuando se hablaba de autoquisis, una nueva forma de muerte, porque nosotros teníamos apoptosis y necrosis, pero no teníamos
forma particular y específica de la célula cancerosa que se llama la autoquisis. Entonces, ¿qué se pudo observar? Que cuando damos las altas dosis de vitamina C, inducimos el mecanismo de autoquisis y por lo tanto favorecemos que, por ejemplo, este es un estudio que asociaba vitamina K y vitamina C, mostrando cómo se producía principalmente la autoquisis y se generaba una mortalidad importante de la célula cancerosa. Cuando se estudiaron los tumores, se pensaba que había necrosis, pero no era necrosis, era autoquisis, cuando ya en detalle se observó el daño que había en la célula, que fundamentalmente es un daño a nivel de la membrana celular. Entonces, ¿qué podemos pensar de la vitamina C en la terapia del cáncer? Primero, recordar que la deficiencia de vitamina C es una condición muy frecuente en los cánceres avanzados, que puede estar asociado por la dieta que la persona ha llevado por años, pero también puede estar asociado al grado de inflamación. Porque uno de los aspectos que tendríamos que recordar, indudablemente, es que todo cáncer está montado sobre un terreno inflamatorio, independiente de que haya sido el papilomavirus, o independiente de que haya sido el amianto, o independientemente de que haya sido el humo del tabaco, todo es, al final de cuentas, un estado de inflamación persistente. Y que por lo tanto, esa deficiencia de vitamina C también podría estar asociada a que la propia inflamación indujo el agotamiento de las reservas de vitamina C en el paciente, sobre todo cuando además este paciente no tenía hábitos correctos de estilo de alimentación. En 50 pacientes que fueron estudiados en el British Journal de Cancer, 46 tenían niveles de ascorbato leucocitario por debajo del límite, es decir, entre 18 a 50 microgramos por 10 a la 8 de glóbulos blancos. O sea que estaban realmente en una concentración extremadamente baja. Si recuerdan ustedes, las concentraciones no son micromolares, sino milimolares en los leucocitos. Por lo tanto, aquí la concentración era muy baja. 30 tenían niveles de ascorbato leucocitario muy por debajo del límite, menos de 12.5 microgramos, y esto nos llevaba entonces a entender por qué en muchos de estos pacientes donde los cánceres avanzan agresivamente, metastásicamente, donde ocurren pues las cosas de evolución más negativa del cáncer, podría ser indudablemente en pacientes donde sus niveles de vitamina C eran bajos y que además todas las circunstancias que habían llevado al paciente a desarrollar el cáncer habían sido factores para que se agotara de manera mayor sus niveles de vitamina C. Por eso podemos encontrar que aquí hay un estado de malnutrición que puede ser empeorado aún más por la propia quimioterapia y por la caquexia que viene inducida con este tipo de tumores. Fue para más o menos los años de 1950 cuando McCormick propone al cáncer como un desorden de la matriz extracelular secundario al déficit de ascorbato. Esto fue publicado en los archivos de pediatría de 1950. Cuando entonces él dice, es que invariablemente todos los pacientes de cáncer tienen la matriz extracelular alterada y esa alteración pareciera ser o está relacionada con el déficit de ascorbato. Y esto fue publicado en un artículo que decía cáncer, una enfermedad del colágeno secundario a deficiencia nutricional. Recuérdense que antes de que apareciera Kissinger y conociéramos la matriz extracelular, a las enfermedades del microambiente se les llamaba enfermedades del colágeno. Hoy día ya el término enfermedad del colágeno nadie lo usa, pero ese era un término en 1960 perfectamente normal. Para 1972, Cameron y Rothman insisten nuevamente en el papel del déficit de la vitamina C en el cáncer y por lo tanto de su importancia, y publicaron en Lancet entonces Ascorbic Acid Cell Proliferation and Cancer. Y para 1973, Cameron Pauling insiste en el papel de la vitamina C en la estructuración de la matriz extracelular y por lo tanto su relación con prácticamente todas las patologías que fueran crónico-degenerativas y fueron publicados en Oncology de 1973. Ahora, entre 1974 y 1978, los tres autores, Cameron, Campbell y Pauling, empezaron a investigar y reportaron los efectos benéficos que las altas dosis de vitamina C
tenían en el tratamiento de pacientes con cánceres terminales. Y publicaron esto en Chemical Biological Interaction de 1974, que lo pueden encontrar ustedes en Medline, y ahí está el artículo completo. Entonces, ¿qué vieron ellos? Que todos los pacientes que recibían las infusiones de los 10 gramos, que era lo que ellos usaban en ese momento, de vitamina C, vivieron 300 días más que los pacientes de control, y en cualquier paciente terminal de cáncer 300 días es muy significativo. Y fue publicado en los procesos de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos en 1978. Indudablemente hay que recordar que ya en ese momento Linus Pauling tenía un premio Nobel en sus espaldas. Por lo tanto, cualquier cosa publicada por un premio Nobel llama la atención, y esto hizo que europeos y japoneses empezaran a estudiar. Y Murata y su grupo en Japón observaron que la prolongación de sobrevida y las características de cualidad de la vida de los pacientes de cáncer indudablemente era superior cuando se daban esos 10 gramos de vitamina C intravenosa. Y el grupo de Campbell publicó en Oncology cómo evidentemente esta respuesta a las altas dosis permitía que incluso muchas de las patologías que eran consideradas como, o que fueron diagnosticadas como factores de regresión espontánea, realmente no eran más que el efecto terapéutico de la vitamina C. Pero indudablemente, como los norteamericanos se consideran los sheriff del planeta, entonces decidieron que había que testar definitivamente si el ascorbato era o no efectivo para esto, y por lo tanto Morten y colaboradores de la Clínica Mayo realizaron 2 estudios randomizados controlados por placebo con, y lo he puesto en mayúscula, ascorbato oral. A pesar de toda la intención y de todo el deseo de Cameron para que Morten siguiera el protocolo que ellos habían utilizado con los 10 gramos de vitamina C, no hubo forma posible para que esto se hiciese así. Lógicamente, ninguno de los 2 estudios demostró que esto sirviera, y ellos publican entonces en el New England Journal de esta época la falla de las altas dosis de vitamina C. Posteriormente, llegaron a la conclusión de que la terapia con altas dosis de vitamina C no es eficaz contra la enfermedad maligna avanzada. Solamente que la conclusión tiene un error. Aquí debería haber dicho la terapia con altas dosis de vitamina C oral no tiene eficacia contra la enfermedad maligna avanzada. Esa fallita, eso que faltó allí de poner, fue absolutamente crítica, porque lógicamente pues la Clínica Mayo, alabado sea Dios, pues todo el mundo lo asumió como ley de la República, y lógicamente después de estas 2 publicaciones, como consecuencia, el papel de la vitamina C en el tratamiento del cáncer fue descartado por prácticamente todos los especialistas oncólogos hasta el día de hoy, porque todavía muchos ni siquiera se acercan a entender un poco qué pasa. Por ende, hay que saber que el problema fue muy simple, ya que en esta época no se conocía que el ascorbato oral y el ascorbato intravenoso tienen farmacocinéticas sorprendentemente diferentes, como lo veíamos esta mañana. Y por eso, cuando Sebastián Pavliak entonces nos lleva a la necesidad de la reevaluación del ascorbato y la importancia de abrir la mente y tener paz y serenidad para ser capaz de estudiar la evidencia que emerge a partir de esas investigaciones, pues esto llevaría a que pensáramos distinto. La vitamina C, no obstante, continuó siendo usado como una terapia alternativa del cáncer, y prácticamente pues muchos de nosotros que estábamos en ese lado pues seguimos utilizándola de manera directa como una forma de tratamiento, porque evidentemente veíamos que los pacientes la pasaban mejor, que toleraban la quimioterapia mejor, que en términos globales la calidad de vida y los resultados incluso de los tratamientos oncológicos que recibían junto con la vitamina C hacía que estos mismos pacientes dijeran o nos contaran, o nos siguen contando, que cuando van a hacerse la quimio o algo les da pesar ver a los demás pacientes en las condiciones que están, y que al mismo tiempo muchas veces las enfermeras les dicen: dígame, usted tiene que estar haciendo algo porque no tiene lógica de que usted esté en las condiciones que está con la quimioterapia que se le está haciendo, y que muchas veces pues las enfermeras
enfermedades terminan saliendo, pero ellos les ruegan encarecidamente que no les digan al oncólogo, porque usted sabe, así una vez me pasó con un paciente que me decía, doctor, pero yo le dije, ¿por qué no habla con el oncólogo que está haciendo usted? Pero doctor, ¿yo cómo voy a hablar con el oncólogo si la primera vez que fui allá, él me dijo, si usted se hace esas cosas de sueros y de tratamientos alternativos, yo no le garantizo el tratamiento? Como si algún oncólogo pudiera garantizar un tratamiento oncológico, como si alguien pudiera garantizar así sea el tratamiento de una gripa, ¿cierto? Entonces, evidentemente, a veces se encuentra con cosas sorprendentes. Así que nos haríamos una gran pregunta. Si tanto los estudios de Cameron y Pauling como los estudios de la clínica Mayo, las dosis de vitamina C eran iguales de 10 gramos, ¿por qué la diferencia? Porque a unos sí les funcionó y a otros no les funcionó. Sabemos que los estudios de Cameron y Pauling utilizaron las dosis orales junto con las dosis intravenosas, mientras que los estudios de la clínica Mayo solo emplearon la dosis oral. Y esa es la gran diferencia de base que podemos tener, porque Cameron insistía que el protocolo de uso de la vitamina C, si no iba con la dosis intravenosa, no funcionaba, no iba a dar los resultados. Entonces, todos sabemos, es una estadística y una repetición que lleva muchos años contándonos, que 5 a 9 veces al día que comamos frutas y vegetales permite que mantengamos unas concentraciones plasmáticas de 80 micromoles o menos, entre 70 y 85 puede ser el rango, como sabíamos. 200 miligramos por vía oral me permiten subir a 90 micromoles. Picos de concentraciones previstas después de una dosis oral única de 1,25 es máximo de 187 micromoles, y que con 3 gramos 4 a 6 veces al día como dosis máxima tolerada podría llegar a 206, y si lo doy continuo puedo llegar a 220. Pero más o menos después de 24 horas los valores han retornado al plató renal, que está entre 70 a 85 micromoles. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo por vía intravenosa la vitamina C? Que me puedo encontrar que, por ejemplo, para 3 gramos puedo subir a 1760, muy diferente a lo que vimos para los mismos 3 gramos por la vía oral. Para 5 gramos 2870, para 10 gramos 5580, para 50 gramos 13.350 y para 100 gramos 15.380. Por lo tanto, indudablemente los niveles que podemos tener por la vía oral o parenteral son completamente distintos. Y como puedo llegar a concentraciones que han sido testadas hasta 140 veces por encima después de la administración intravenosa comparada con la administración oral, pues yo no puedo esperar que el cuerpo responda lo mismo a una concentración o a 140 veces más de la misma sustancia. Allí tiene que haber cosas totalmente distintas. Entonces, los estudios hoy día concluyen que la acción psicotóxica significativa solo ocurre cuando estamos trabajando por la vía intravenosa. Que los valores máximos orales, tomando el paciente continuamente, vitamina C cada hora, cada 2 horas, nunca pasan de 220 micromoles por litro, incluso aún después de tomar 3 gramos 6 veces en el día, que indudablemente sería el equivalente a más o menos la dosis de saturación máxima que encontramos en la mayoría de los pacientes, que es del orden de 18 a 20 gramos diarios. Entonces, esto es muy importante porque esto es lo que vemos que se produce con las dosis por la vía oral. En cambio, la vitamina C puede tener por vía intravenosa un papel en el tratamiento de cáncer como el resultado de que las altas concentraciones pueden lograrse solamente por esta vía, y que es lo que indudablemente Parayapi publicó. Podemos llegar a concentraciones tan altas como 15.000 micromoles por litro, y que aquí están milimoles, por eso no dice, aquí no dice 10.000 sino 10, 12.000, 14.000, 15.000. Fíjense que vamos a llegar a este tipo de niveles que son realmente muy altos. Entonces, los modelos farmacocinéticos recientes nos muestran que la vía intravenosa de la vitamina C nos permite además una mejor distribución y también una mejor saturación tisular, de forma tal que esta aplicación que por ejemplo hacemos de los
primeras dosis al chorro para subir el nivel y luego el mantenimiento, pues van a ser muy importantes de tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo más de 10 gramos? Cuando tengo más de 10 gramos se producen unos radicales libres propios de la vitamina C, como es el radical ascorbilo, que se detectó en animales, incluyendo los humanos, solo cuando las dosis intravenosas eran equivalentes a dosis de 10 gramos. Ahora, la formación de este radical ascorbilo ocurre en el plasma cuando la concentración está por encima de 1000 micromoles. Por lo tanto, imposible por vía oral lograrlo. Acuérdense que lo más que se podía lograr por vía oral era 220. Por lo tanto, este es un punto clave de comprender. Su electrón desapareado genera daño oxidativo, el cual puede ser perfectamente reparado por las células normales, pero no puede ser reparado por las células cancerosas. Por lo tanto, el radical ascorbilo daña directamente a la célula cancerosa, principalmente por sus desórdenes mitocondriales. El tema entonces del ascorbato en los tratamientos del cáncer, con las cosas que van emergiendo en la evidencia, necesita ser reexaminado. Los clínicos aplican por encima de los 10 gramos de ascorbato a sus pacientes para lograr concentraciones entre 1000 a 5000 micromolares o 1 a 5 milimoles, sin que esto genere absolutamente ningún tipo de efecto secundario y que, tal como se ha publicado, entonces ha permitido ver que estas dosis de ascorbato en estos rangos terapéuticos van a tener condiciones de funcionamiento diferentes. Solo las dosis logradas por vía intravenosa permiten que la vitamina C actúe como un profármaco, ya que es capaz de producir que se genere peróxido de hidrógeno a los tejidos. Si algunos de ustedes trabajan con ozono, recordarán que las microdosis de ozono lo que hacen es lo mismo, hacer que se produzca peróxido de hidrógeno. A este mecanismo por el cual, llámese ozono o llámese vitamina C, induce la producción de peróxido, a eso se le llama preacondicionamiento oxidativo. Y es un mecanismo que activa el factor eritroide tipo 2 y actúa la producción de catalasa, glutationperoxidasa y un montón de enzimas antioxidantes de gran importancia. Estas dosis generan entonces, como vemos, radicales de ascorbato y peróxido de hidrógeno en la matriz extracelular, más no a nivel de la sangre. Y por eso es importante que ustedes miren este gráfico, donde vemos entonces que entra el ácido ascórbico y que por lo tanto este ácido ascórbico, al ionizarse, puede quedar tanto en el plasma como en la matriz extracelular. Cuando pasa a nivel del plasma, se encuentra con la glutationperoxidasa y la catalasa, la cual entonces hace que el peróxido de hidrógeno que se formó sea rápidamente cambiado hacia agua y oxígeno y que por lo tanto a nivel intravascular no pase nada. Pero en cambio, en la matriz extracelular, el peróxido de hidrógeno sigue como peróxido de hidrógeno y por lo tanto afecta de manera directa a la membrana celular, induciendo los mecanismos de autoquisis que ya habíamos nombrado y dañando por lo tanto la membrana celular de la célula cancerosa, pero no de la célula sana, de la célula normal. Se trataron de hacer investigaciones para saber qué ocurría. Por ejemplo, aquí vemos a nivel milimolar. Si quieren micromolar, tienen que pasarlo no más de 10, entonces eso sería 6.000, 8.000 o 10.000. Si es milimoles, pues serían 6, 8, 10 milimoles. Y podemos ver entonces cómo, indudablemente, si comparamos intravenoso frente a subcutáneo o frente a otras formas de administración, solo la vía intravenosa era la que lograba los niveles por encima de 5.000. Acuérdense que dijimos entre 1000 a 5000 empiezan los problemas. Entre 5000 a 10000 tenemos garantizado el efecto y la acción. Aquí vemos el ácido ascórbico en la matriz extracelular y vemos que también por vía intravenosa permitía llegar a niveles de 8000, que luego a la hora habían bajado a 7000 y que luego a los 80 minutos estaban en 2000. O sea que nosotros lográbamos mantener durante un periodo de tiempo significativo los niveles elevados o los niveles
altos para que estuvieran actuando. Estas eran a dosis única, ¿no? Para ver qué pasaba. Aquí vemos el ascorbato, el radical ascorbato, y vemos cómo evidentemente llegaba el radical a subir a niveles altos en la vía intravenosa. Aquí vemos el peróxido de hidrógeno en la matriz extracelular, cómo llegaba indudablemente a subir a niveles altos comparado con cualquier otra de las vías que se utilizaban. ¿Qué pasa entonces en la célula cancerosa? Este radical ascorbido, que favorece la producción de peróxido de hidrógeno, hace que el peróxido de hidrógeno ingrese a la célula cancerosa porque ya no tiene cómo defenderse. El peróxido de hidrógeno al entrar va a producir tres vías. La primera vía va a ser por vía de aumentar el chunt de las pentosas, que hace caer la glicólisis y deja las células sin ATP. La segunda vía es que el peróxido de hidrógeno puede dañar directamente la mitocondria, dejando las células sin ATP. La tercera posibilidad es que puede dañar el DNA. Esto puede aumentar los PIPAR, puede hacer que el niacina del nucleótido se caiga y nuevamente nos quedamos sin ATP. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la vitamina C? Lo que hace la vitamina C es afectar la producción de energía por parte de la célula cancerosa. Por lo tanto, lo mínimo que ustedes van a ver, y que en eso sí lo he visto muchísimo, es una ralentización del tumor. Y por lo tanto, la evolución del tumor se va haciendo más lento. Y por otro lado, el paciente mejora sus condiciones, gana de peso, se siente con más vitalidad, o sea, tiene indudablemente una mejor calidad de vida porque estamos simplemente dejando a la célula tumoral sin energía. Y si a esto se le acompaña el que yo le quite completamente el azúcar y los carbohidratos de alta densidad, entonces esta célula está ávida por cualquier cosa que le parezca glucosa. Con lo cual, entonces, evidentemente, la vitamina C, que es un análogo a la glucosa, va a ser claramente utilizado y nos va a llevar a este mecanismo de vida. Pero los estudios que nos han demostrado que para estar absolutamente seguros debemos buscar esto que ven en un cuadradito, al cual se le llama ventana terapéutica y que se presenta aproximadamente entre los 30 a los 50 gramos. Prácticamente la totalidad de los pacientes entre 30 a 50 gramos se encuentran dentro de lo que es la ventana terapéutica, que me va a permitir mantener una concentración integral promedio de ascorbato durante 24 horas suficientemente alto como para que los efectos anticancerígenos evidentemente se expresen o se produzcan. Entonces ese es el punto clave de comprender que solamente las concentraciones farmacológicas de vitamina C pueden selectivamente afectar a las células cancerosas como respuesta a la presencia del radical ascorbido y a la presencia del peróxido de hidrógeno. La administración intravenosa permitirá que las concentraciones plasmáticas esperadas van a variar dependiendo de la dosis, la rata de infusión y la frecuencia de infusión. La dosis, como les digo, entre 30 a 50. Ahora, ¿qué es lo que nosotros indudablemente estamos buscando en estos pacientes? Estamos buscando en estos pacientes lograr llegar a, como no tenemos la posibilidad o no lo hacemos porque eso se volvería costoso, de testar exactamente cuánta vitamina C está circulando en plasma, lo hacemos de un método indirecto utilizando la glucometría. Si la glucometría está entre 350 a 400 después de la aplicación del suero, ustedes en ese momento están en dosis terapéutica. Por lo tanto, toman la glicemia antes de canalizar al paciente apenas llega, toman la glicemia entre 15 a 20 o 30 minutos después de aplicar el suero y hacen el comparativo y miran hasta cuánto fue indudablemente la cantidad a la cual llegó. Con respecto a volúmenes de diluyente, tendríamos entonces 15 gramos, lo diluimos en 250, 25 gramos en 250, 50 gramos en 500, 75 gramos en 750 y 100 gramos en 1000. Básicamente, lo que estamos buscando es mantener una osmolaridad plasmática que nos permita indudablemente que la infusión sea agradablemente tolerada por el paciente, que no haya molestias a nivel del endotelio
y que por lo tanto pues, se pueda aplicar en términos generales. Nosotros hemos visto entonces que, por ejemplo, para una concentración de 25, pues evidentemente ustedes tenían que usar 2 frascos. Entonces allí, en ese caso, uno utilizaría concentraciones que van subiendo, por ejemplo, 25, entonces habría que ir diluyendo. No obstante, a veces en 250 algunos pacientes pueden ser sensibles, entonces nosotros preferimos trabajar a 350 o trabajar hasta 500. Y como les digo, pues las dosis de 100 gramos o de 75 gramos pocas veces las ponemos. Nuestras dosis, por regla general, están oscilando siempre alrededor de los 50 gramos, porque con 50 gramos casi la totalidad de los pacientes están entre 150, 380, 400 de glicemia fantasiosa, que es la que nos permite darnos cuenta de qué pasa aquí. Estos datos han sido subsecuentemente demostrados tanto en estudios de animales como en estudios de los humanos y nos permiten entonces hablar de cómo estos radicales ascorbato generados y este peróxido extracelular generado a nivel de la matriz extracelular tiene un efecto farmacológico selectivo frente a las células de tipo canceroso. Hoy día, y con mucho de lo que hay que no les alcanza todavía a mostrar, hay suficiente evidencia acumulada para entender a la vitamina C como una terapia integrativa básica en el manejo de casi todos los cánceres, lo cual justifica la exploración del concepto. Donde no funciona la vitamina C y no hay nada que hacer, en las leucemias. Los cánceres líquidos no tienen efecto de vitamina C porque no hay matriz extracelular. O sea, vieron el mecanismo de acción. El mecanismo de acción no va a ocurrir en un cáncer líquido porque no tienes cómo generar el peróxido y cómo generar los radicales ascorbilo y cómo producir los efectos sobre la, bien sea el de las pentosas o sobre el DNA o sobre la mitocondria. Por lo tanto, esto es para tumores sólidos, no es para tumores de tipo líquido. Las altas dosis intravenosa han sido generalmente muy bien toleradas en la gran mayoría de los estudios clínicos. Nuestra experiencia nos demuestra que el paciente pone sus sueros sin ningún tipo de problema. El riesgo de la falla renal posterior al tratamiento de ácido ascórbico solo se reportó en pacientes donde ya había una situación. Entonces, que te llegó el paciente con 7, con 8, con 10 de creatinina, no es selectivo para el tratamiento. No le puedes poner a un paciente falla renal vitamina C, no se la puedes poner. Pacientes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ojo con las altas dosis de vitamina C, supuestamente por el riesgo de desarrollar hemólisis. No obstante, si fuera un familiar mío, yo haría la prueba terapéutica o mediría la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Porque si tiene un tumor, pues yo no voy a dejar de ponerle la vitamina C por esta supuesta posibilidad. Valoraría si la posibilidad existe o no. Y si aún existiendo, haría la prueba terapéutica. Y si veo que no hay hemólisis, pues no me tengo por qué preocupar de la dosis así el paciente tuviera esta situación. Acuérdense de que este concepto con respecto a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una concepción teórica. Se considera que la vitamina C induciría hemólisis, pero no hay ningún estudio publicado que diga que induce la hemólisis. Es un concepto, como muchos conceptos en ciencia, que se basan en una premisa teórica. La vitamina C puede incrementar la biodisponibilidad de hierro, por lo tanto, en pacientes con hemocromatosis, indudablemente habría que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo vamos con el protocolo de base en cáncer? Entonces, primera semana. Si estoy frente a una situación de cáncer que necesito trabajar rápidamente, arranco con 12,5 el lunes, 25 gramos el miércoles y 50 gramos el viernes. Y siempre voy midiendo lo que llamamos carga oxidativa post-transfusión. Entonces, pues voy a contar lo que nosotros hacemos para compartir la experiencia. Cuando nosotros le tomamos la muestra al paciente, no le hablamos de glicemia, porque el paciente se le puede enredar en su cabeza. Porque si el paciente ve que le tomamos 90 y luego le decimos, ¿y cuánto me dio ahora? No, 350. ¿Cómo así que 350 de glicemia? Se le puede enredar la cabeza al paciente. ¿No entienden? Mejor, le estoy pidiendo la vitamina C, lo cual no es una mentira. ¿No es cierto?
Entonces le estoy midiendo previo y posterior. Y a eso nosotros le llamamos carga oxidativa post-transfusión, que técnicamente sería el nombre correcto. Entonces, estamos haciendo un método que me permite ver cuánto aumentó la vitamina C después de que yo le he hecho el suero. Entonces, normalmente los niveles de 20.000 o de 20 milimolar o 20.000 micromolar se van a encontrar cuando yo tengo entre 350 y 450 miligramos por decilitro. Por lo tanto, como les digo, si mi carga oxidativa en el glucómetro me está marcando entre 350 a 400, pues quiere decir que llegué a la dosis y no tengo por qué empezar a aumentarle o a subirle más la situación. Continúo, entonces en la siguiente semana le pongo 25 gramos el lunes y 50 gramos el viernes y lo hago por 1 o 2 semanas más y nuevamente mido. Si después de que yo le esté poniendo los picos de 50 gramos todavía no alcanzara a llegar a los 350 o 450, le voy a seguir poniendo 4 semanas más, una vez a la semana 50 gramos. Y vuelvo y mido. Si después de 6 dosis, 6 infusiones de 50 gramos, no he llegado a 350 o 450, puedo aumentar la dosis y pasarle a 70 o 75 gramos. Y le pongo 4 infusiones de 75 gramos y nuevamente vuelvo a testear a ver si me llegó a los 350 o 450. Si no me llegara a los 350 o 450, aumento la dosis. No lo he hecho en los últimos 4 años, no lo he tenido que hacer. Aumento con 100 gramos y le pongo otra vez 4 infusiones de 100 gramos y le retesteo. Si aquí, en este momento, no alcanzo a llegar a 350 o 450, este paciente tiene un factor de bloqueo. ¿Y cuál puede ser el factor de bloqueo? Que tenga una infección concomitante larval. La gran mayoría de las veces está en la boca y es una infección periodontal o alguna cosa de estas. ¿Por qué casi nosotros no tenemos esto? Porque el paciente, antes de empezar con todo esto, pasó por saneamiento odontológico, pasó por desintoxicación y drenaje, ha recibido coenzimio bichinón, o sea, lo hemos preparado. O sea, nosotros no es que llegó el paciente de cáncer y chupe la vitamina C a la lata, no. Ese paciente pasa por el tratamiento convencional de medicina bioreguladora y de sistemas. Y por lo tanto ese paciente lo tenemos con una dieta, está tomando de 4 a 6 veces al día los jugos verdes, está tomando el omega 3, o sea, lo tenemos con todo el tratamiento. Por lo tanto, generalmente no llegamos a esto. Pero si tuviéramos, podría ser o porque tenga una infección concomitante que no la habíamos descubierto, o porque indudablemente ya pasé el punto del no retorno y ese paciente ya va cuesta abajo y está en progresión tumoral, o, y aquí nos puede ayudar mucho la familia, si era un paciente fumador, sigue fumando a las escondidas, que también ocurre, o sigue consumiendo azúcares a las escondidas, que también ocurre, o la familia no ha entendido de qué se trata el asunto y le sigue, ay, pero ¿cómo le vamos a decir que no se consuma, que no se coma sus helados o que no se coma esto si a él no le gusta tanto? Entonces cuando le dicen, no, bueno, aquí estamos jugando, porque es que yo no le estoy prohibiendo que coma azúcares y que coma estas cosas por malo, porque quiera mortificarle la vida al paciente, sino porque es que al menos uno tiene derecho a morir dignamente, que es la diferencia entre no hacer nada o terminar como terminan la gran mayoría de los pacientes de cáncer a pesar de tantos tratamientos que reciben. Si yo ya logro, digamos que con los 50 gramos que la gran mayoría de la gente casi todo responde, entonces ya le puedo seguir 2 o 3 veces a la semana los 50 gramos si estoy
ante un cáncer con mucha complicación. Si no, puede ser una vez a la semana de mantenimiento. Ahora, los pacientes el día del suero no reciben vitamina C oral. El día que no tiene suero, toman vitamina C oral y consumen mínimo, que me puede parecer poquito, 4 gramos al día, pero lo ideal sería que se tomen 2 gramos con el desayuno, 2 gramos con el almuerzo, 2 gramos con la comida. Claro, podríamos mandarle a consumir 1 gramo y tomar los 6 gramos secuencialmente, pero a veces a la gente, cuando tú le pones demasiadas pepas al día o demasiadas cosas al día, empieza la falla en la adherencia del tratamiento. Entonces, es más fácil, miren, 2 al desayuno, 2 al almuerzo, 2 a la comida permanentemente, y entonces simplemente cuando le sirven la comidita o algo, le pasan el coso. A veces en las primeras semanas, bueno, los primeros meses de tratamiento, cuando lo tengo tomando, por ejemplo, los jugos, los 6 jugos al día, entonces le mando a que le adicionen al jugo. Y en ese caso, yo utilizo ácido ascórbico en polvo, y le pongo 1 gramo de ácido ascórbico, el cual, con el saborcito que tiene, le corta el sabor a vegetal del sabor del jugo verde, y por lo tanto lo hace más fácil de consumir por parte del paciente. Bueno, esto era básicamente lo que tenía para contarles. Bueno, tenía demasiado para contarles, pero el tiempo me lo pusieron muy limitado, y pues ahí nos queda ahora para que podamos tenemos varias preguntas, doctor. Hay algunas que se repiten, entonces tal vez están en sus fichas, vamos a tratar de leerlas acá. Cuidado. Ok, vamos a empezar. Dice, ¿puede combinarse la vitamina C en solución intravenosa con procaína? Puede combinarse la vitamina C con vitaminas hidrosolubles como el complejo B, y puede combinarse con procaína, no hay problema. Por acá dice, ¿hacen también hemólisis los pacientes con enfermedad de von Gierke que usan altas dosis orales de vitamina C? En teoría, no importa que fuera la vitamina C oral o parenteral, en la enfermedad de von Gierke puede producirse, o sea que hay que estar atentos. Okay. Dice, ¿es conveniente usar vitamina C y ubiquinol composite en cáncer por el efecto que queremos de radicales libres en la célula cancerosa? De hecho, ubiquinol y coenzime siempre acompañan, o sea, el paciente cuando termina el suero de la vitamina C, le pasamos una ampolla de ubiquinol y una ampolla de coenzime al final del suero. Dice, ozono y vitamina C intravenosos. Bueno, lo único, son una pareja que se ama, pero se odian, como tantos matrimonios en el planeta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que se necesitan, pero no pueden estar juntos. Entonces, la vitamina C, por ejemplo, le pongo el día lunes, y el ozono el día jueves, o por lo menos 48 horas después de haber puesto la vitamina C. Si pongo el ozono con la vitamina C el mismo día, pues se neutralizan, porque la vitamina C va a bloquear el efecto del ozono. Por lo tanto, sí se pueden y se deben acompañar, pero lunes y jueves, o martes con viernes, o miércoles con sábado, y se alternan de esa manera, porque la gran hemoterapia, que consiste en sacarle 150 a 200 centímetros cúbicos de sangre al paciente y mezclarlos con la misma cantidad, 150 a 200 centímetros cúbicos de ozono a concentraciones que van entre 20 a 35 microgramos, se ozoniza la sangre y se vuelve a reinfundir, es indudablemente un método maravilloso en cáncer, por lo tanto tenerlo en cuenta. Se puede combinar también con ozono rectal, pero vuelve y juega. No utilizamos vitamina C el mismo día del ozono, no lo hacemos, se hace en días distintos. Vitamina C como tratamiento para hiperuricemia.
Bueno, lo que usted tiene que tener en cuenta es que un paciente que está con hiperuricemia es un paciente que está tóxico. El ácido úrico es uno de los principales antioxidantes del cuerpo. Por lo tanto, no bajamos ácido úrico con vitamina C. Bajamos ácido úrico es con detoxificación, drenaje, dieta y otro tipo de cosas. Porque el ácido úrico elevado lo que quiere decir que ese paciente está oxidado. El ácido úrico realmente es un antioxidante. Su función fisiológica es ser antioxidante. Sí, claro, hay que hacer eso y trabajar el hígado y trabajar el riñón, todo eso es necesario. ¿En insuficiencia renal usa vitamina C? Así como muy cuidadosos. Muy cuidadosos, ¿por qué? Porque si llega a haber una complicación con ese paciente, le van a echar ese cargo a usted. Y el paciente ya estaba muerto antes de que ustedes empezaran a tratarlo. Entonces, pues, miren, yo en la vida ya pasé por un comité de ética médica, juicio y todas esas cosas, donde me di cuenta que al final el sobrino que me puso la demanda y que quería sacarme todos los reales, como le dicen, no le importaba un bledo de tía, le importaba era cuánta plata me podía sacar a mí. Pero no saben lo agradable que es eso, y que aunque al final uno termina gastando, fueron casi 3 años emocionalmente muy dolorosos, ¿no es cierto? Entonces, yo me acuerdo que mi hermana me decía, ¿y para qué tiene que estar recibiendo pacientes que ya están muriendo? Yo le decía, chica, yo soy médico. Sí, pendejo, pero mira lo que estás. Y tenía toda la razón, porque la verdad era que al final, pues no pasó nada porque yo no había hecho nada malo, pero uno ve la maledicencia de la gente que lo único que quería era la plata, porque este tal sobrino ni siquiera vivía en Colombia y llegó a ver era que sacaba del asunto, ¿no? Entonces, pues con pacientes que uno ve que no hay nada que hacer, démosle un abrazo y una oración que a lo mejor puede ser una solución. Dosis en niños menores de 1 año. Bueno, de golpe mañana, cuando empiece, les voy a mostrar la carta de las dosis pediátricas, porque eso va por kilo de peso y eso, por lo tanto, hay que mirarlo esto en ese sentido. Hablan de la cantidad de vitamina C que ha usado usted en un paciente, pero sí, es decir, normalmente para mí se me volvió 50 gramos, entre 30 y 50 gramos, que además coincide con las publicaciones de Riordan, que son los que tienen miles de pacientes. O sea, si hay un centro en el mundo donde se ha trabajado, es en el centro en Wichita, en el Instituto Riordan. Esos tienen realmente una estadística monstruosa de pacientes tratados y vemos que entre 30 y 50 gramos estamos dentro de lo que ellos llaman ventana terapéutica. Dice, el ascorbato estimula la producción de humor acuoso. ¿Cómo puede afectar la presión intraocular en megadosis de vitamina C? No tengo cómo responder a la pregunta, pero pues prometo buscar algo. O sea, pero no he encontrado dentro de las publicaciones que hubiese una contraindicación en casos de hipertensión intraocular. O sea, no he leído por ningún lado y créanme que de vitamina C he leído bastante. ¿Cuál es el protocolo que usa para cirugía estética? Exactamente el mismo que usamos para cualquier cirugía, porque que sea cirugía de trauma de rodilla, que sea cirugía de fractura de cadera, que sea cirugía de párpados o de barriga, es el trauma inflamatorio. ¿Preoperatorio y posoperatorio? Claro, entonces lo que les decía, en el preoperatorio, miro cuál es el paciente que tengo al frente. Paciente con mala dieta, de todo feo, infectado, chueco, me voy con 3 semanas de preparación, donde puedo arrancar con 2 infusiones, una infusión, y cirugía, y luego infusión en el posoperatorio. En el paciente con un estatus de vida aceptable pero no tan bueno, entonces me voy con 2 semanas de preparación. Y paciente con buena alimentación, buen estilo de vida, etc., solamente le pongo una sola infusión 2 días antes de la cirugía, como para llevarlo con una consignación extra de vitamina C que me garantice que toda la reparación, inflamación, etc., pueda estar controlada. Siempre en la semana post cirugía, o le pongo al malo 3, al medio malo 2 y al bueno 1 en la semana post cirugía. Entonces de esta manera lo tengo cubierto antes y después.
Se puede utilizar contra Omelin, Fomiosot, etc. Perfecto, combina maravillosamente. No lo pongan jamás dentro de la solución de vitamina C, no tiene ningún sentido. Sino que usted está poniendo esto de vitamina C, la enfermera para la infusión y por vena, o sea, por caucho directo pasa el medicamento y continúa. O sea que no hay ningún problema, hay una buena sinergia ahí. ¿Qué dosis sugieren fatiga crónica o fibromialgia? ¿Con qué frecuencia? Lo que pasa es que ese es el tema de dolor que se nos quedó por fuera. Yo por eso quería 2 días solo de vitamina C, pero no le dieron ustedes sino 1 día. Pero bueno, no importa. De todas maneras, en pacientes con fibromialgia, más que cualquier cosa, es el tiempo largo que hay que usar. En pacientes con fibromialgia, con los 12.5 gramos una vez a la semana, por lo menos 3 meses. Pero hay que recordar que la fibromialgia es un desorden de regulación central. Por lo tanto, en fibromialgia tenemos que mirar la parte psicoemocional del paciente, pensar en el cerebro compósito, pensar en el tálamo compósito, o sea, trabajar la parte que tiene que ver con esa situación, mirar el síndrome inflamatorio intestinal, ver que el sistema de detoxificación esté funcionando bien, pero por una vez a la semana puede estar bien por 3 meses. ¿Alguna experiencia en pacientes con enfermedad de Osler-Weber? No. ¿O de la hereditarias? No. ¿Sugiere su uso y con qué frecuencia? Bueno, teniendo en cuenta el aspecto de cualquier enfermedad que tenga que ver con un desorden vascular epitelial, que serían todas estas telangiectasias, pues yo pensaría que al menos, miren, yo a cualquier paciente como mínimo le hago una vez a la semana por 6 semanas, o es decir, si está bastante bien 4 semanas, si está medio 6 semanas, si está un poquito más 8 semanas y si está muy malo 12 semanas. Pero a cualquiera de nosotros, y háganlo, empiecen poniéndose vitamina C ustedes. O sea, nosotros vinimos ahora y como hoy nos vamos a volcar y vamos a poner muchas cosas, nos pusimos 25 gramos de vitamina C hace 2 días antes de salir. Y yo cuando voy a coger aviones largos o cosas de esas, de chupeo vitamina C para todo, me chupeo porque realmente uno va protegido. Mire, uno va en un avión de esos largos, por ejemplo a Europa, usted va 8 horas respirando de los dedos al vecino. Entonces es mejor ir protegido que el sistema inmunológico vaya bien. Y usted se pone eso y a los 2 días se hace una pequeña hemoterapia, saca 5 centímetros de sangre, los mezcla con 5 centímetros de ozono a 40 microgramos, agita enérgicamente para que se produzca pues desintegración y que queden fracciones moleculares de la membrana celular de los eritrocitos y de los leucocitos y se da por intramuscular. Eso produce un enhancer de la respuesta inmune y usted coge el avión al otro día y va preparado a enfrentarse a un entorno que puede favorecerle la prevención de enfermedades. Acá dice se puede agregar ozono y dijimos que no, procaína sí y complejo B. Complejo B también. Junto con el suero y dentro del suero pueden poner el complejo B y pueden poner la procaína dentro del suero. Nunca pongan vitamina C con minerales. Por ejemplo, los productos como el MM16, por ejemplo, que tienen 10. Si los mezclan, lo único que generan es un precipitado. Y entonces ni la vitamina C ni los minerales, porque lo que está generando aquí son ascorbatos y cosas de estas que evitarán que de uno o el otro. Entonces los minerales van a ir muy distinto a la vitamina C. Pero las vitaminas, las hidrosolubles, como puede ser el complejo B o sustancias repolarizadoras de membrana, como la procaína, esas sí se pueden mezclar. ¿Bicarbonato o glutatión? Se puede mezclar, a mí no me gusta mucho poner bicarbonato así, pero se puede con el glutatión, que es una vitamina C con glutatión. De hecho, hay un producto que se llama Saox, que es vitamina C con glutatión, que ya viene con el son 9 gramos de vitamina C con glutatión 600 miligramos. Al iniciar la terapéutica con vitamina C y B, ¿se debe restringir exclusivamente los azúcares refinados, sacarosa, etcétera, o comprende todas las fuentes como frutas, carbos, complejos? No, básicamente lo que quitaríamos, fundamentalmente lo que quitaríamos sería alimentos de alta carga glicémica. Ahora, lógicamente, el paciente, pues no le voy a pedir que se le coma un banano 15 minutos antes de su época, ¿cierto? Pero lo que
suero, que se levante y se tome jugo verde. Luego, a la hora del desayuno, que se coma, por ejemplo, unas frutas que tengan un índice glicémico no alto, sino de medio para abajo, pero esas frutas las mezcla y las machaca con muchas nueces, porque si tú mezclas la fruta con las nueces, la grasa de las nueces enlentece aún más el paso del azúcar y el aumento de la glicemia. Entonces, por ese mecanismo, y luego que se coma algún tipo de proteína, pero que no me coma ni pan, ni galletas, ni tortas, ni tampoco como aquí que le hace comer a uno esos plátanos fritos de la mañana, que eso es un pecado capital, pero a veces uno comete un pecado, ¿cierto? Y capital sobre todo. Entonces, evidentemente, ese tipo de comida no sería lo que va a pedir al paciente antes de irse al sueño. En ayunas yo no como sueros en ayunas. Pienso que los pacientes en ayunas pueden tener mayor reactividad de sentirse mareados o sentir algún tipo de molestia. Entonces, yo siempre le pido al paciente que, de hecho, si el paciente llega en ayunas, lo mandamos allá abajo a la cafetería, que le den un sueldo, que le hagan un batido verde y que se coman una cosita, unas nueces, una cosita así que ayude a que no estén en ayunas. Sabemos que se debe individualizar el tratamiento con ácido ascórbico. ¿Existe algún protocolo de uso de vitamina C durante la gestación? El problema con la gestación es que no hay estudios publicados de nada. Y resulta que si el niñito nace con las orejas paradas, parece que fue la vitamina C. ¿Es cierto? Entonces, indudablemente, en mujeres embarazadas, quietas. En mujeres embarazadas, lo tradicional. Más vale una muy buena cantidad de jugos verdes y de fruta y de alimentos. Los 9 servicios al día entre frutas y vegetales que dice clásicamente la ley nutricional en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera le estoy aportando dietéticamente la vitamina C. Si puedo, y de hecho lo hemos hecho, de trabajar parejas que quieren quedar embarazados. Y entonces, durante unos 2 meses, trabajamos nutricionalmente estas parejas con suero de aminoácidos, con suero de vitamina C, con zinc, que es tan importante para cuando los... ¿Cuántas veces ustedes se encuentran parejas que no logran quedar? Y muchas veces le mandamos a investigar el espermograma del paciente y el paciente tiene que los espermatozoides lentos, que los espermatozoides con características de mala calidad. Casi siempre lo que puede haber aquí es una deficiencia de zinc y por lo tanto darles a estos pacientes o 25 miligramos de zinc al día o ponerles, por ejemplo, un suero que tenga zinc junto con vitamina B6, que es el cofactor de la absorción de zinc. Es importante cuando tenemos la pólvora mojada. Al consumir vitamina C en alta dosis, ¿es necesario suplementar con colágeno? Y que si la vitamina C influye en el sistema endocrino. Si tú le estás dando, o sea, siempre que den colágeno, de vitamina C al mismo tiempo. Es una enhancer, es una potenciación del colágeno. Ahora, acuérdense que hay que usar colágeno hidrolizado, ¿cierto? Si el colágeno ha sido quebrado y fragmentado a peso molecular pequeño, no sirve. Porque usted puede comer gelatina de esa que venden allí, gelatina royal, y eso es una molécula grandotota que no la puede absorber. Ahora que ya se sabe bien eso, pues existen los colágenos hidrolizados que ya tienen el peso molecular correcto. Pero si además usted adiciona vitamina C, va a ser muchísimo mejor. O sea, va a tener resultados más rápidos. Y si la vitamina C en altas dosis influye en el sistema endocrino. Bueno, ustedes vieron allí cómo evidentemente varios de los órganos endocrinos necesitan vitamina C, ¿cierto? Por lo tanto, si el director de la orquesta necesita o tiene altos niveles de vitamina C, si la hipófisis tiene los niveles de vitamina C que tiene, pues habría que pensar que indudablemente en cualquier desorden endocrino la vitamina C va a ser adecuada. Es cuestión de esperar. A medida que van pasando los meses, uno va encontrando cada vez, no se imaginan cómo publican de vitamina C en este momento. Y seguramente llegarán los endocrinólogos y llegarán los
especialistas en distintas materias y nos iban entregando información. Afortunadamente, cada vez pues, están saliendo más artículos y más publicaciones a favor. Dice, con el uso de vitamina C oral también hay que reducir la ingesta de carbohidratos de alta carga glicémica, o sea, panes, tortas, galletas, cosas que tengan, todo lo que me dispare los picos insulínicos, porque claro, todo lo que dispare la insulina favorece el terreno inflamatorio del paciente, y el terreno inflamatorio del paciente es enemigo de la vitamina C. La inflamación y la vitamina C van en contra, son opuestos, igual que la glucosa y la vitamina C son opuestos. Pacientes que hacen reacciones alérgicas dermatológicas tras el uso de vitamina C, aún de fuente de alimentos, ¿será intolerancia o alergia como tal? Esa es una pregunta interesante, porque yo tendría que preguntarme, porque es que cuando yo estoy dando alimentos, sobre todo frutas y cosas de esas, pues yo no estoy dando vitamina C, estoy dando un montón de moléculas. Por lo tanto, muchos pacientes con alergia a frutas, etcétera, pueden ser intolerancias a componentes que habría que entrar a evaluar o habría que entrar a estudiar. Nosotros llevamos ya casi, van a ser los 2 años, trabajando con nutrigenómica. Entonces nosotros tomamos la muestra de la parte interna de carrillo de la boca del paciente, eso se manda a Estados Unidos, y nos reportan 630 alimentos, diciéndome, lo puede comer todos los días, cuantas veces quiera, solo lo puede comer una vez a la semana, solo lo puede comer una vez cada 15 días y no lo puede comer nunca. Entonces con este test de nutrigenómica, pues uno tiene la posibilidad de darse cuenta de que muchas veces un paciente consumía una fruta y que esa fruta tenía algo que era incompatible y no necesariamente la vitamina C, porque todo lo contrario, en alergias y particularmente en casos como edema anquioneurótico, las altas dosis de vitamina C se han utilizado para el tratamiento de pacientes en situaciones alérgicas graves. Entonces, aquí sería el punto para analizar. Y si no tienen ese test de nutrigenómica, ¿qué pueden hacer con ellos? Bueno, de todas maneras, esos test ya los están haciendo en Estados Unidos de forma muy clara. Ahora, la otra cosa podría ser pues, los test de provocación, ¿cierto? Quitar alimentos y volver a dar alimentos y buscar a ver cuándo reaccionaste y cuándo no reaccionaste. Entonces, esa sería la diferencia. Test de provocación. Dice, un paciente diabético mal controlado mantiene hiperglicemias y será llevado a cirugía para una amputación. ¿Qué cambios sugieren la dosis de vitamina C o la frecuencia de aplicación, tomando en cuenta que la glicemia alta compite con la vitamina C? Claro. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia? Que le tengo que meter más vitamina C. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, a este paciente quirúrgico, que normalmente le ponemos 12.5 gramos de vitamina C, pues vamos a poner 25 o 32.5 o 50. Es decir, lo voy a tratar diferente porque simplemente si este paciente está hiperglicémico, pues con 12.5 gramos de vitamina C me puedo quedar corto. Entonces simplemente tengo que aumentar la dosis de vitamina C para poder competir frente a la glicemia. Indudablemente trato de hacer todo lo que se pueda para que esos valores de glicemia estén lo más controlados antes de llevarlo a la cirugía. Y a veces lo metemos entonces en una dieta tipo paleo, por ejemplo, una dieta que elimina carbohidratos y frutas y todas estas cosas, y lo tenemos a base de vegetales, de nueces, de raíces y de proteína, que sería como una forma rápida de intentar compensar a esos pacientes. Doctor, tenemos tiempo límite hoy para el uso del salón, entonces vamos a contestar la última pregunta y continuamos mañana con las que queden pendientes, y mil disculpas para todos. ¿Vitamina C y esquizofrenia coadyuvan? Sí, de hecho vimos uno de los papers que vimos hoy en la tarde, se relacionaba precisamente con los pacientes. Es decir, todo lo que sea neurodegeneración o neurofuncional necesita vitamina C. O sea, en cerebros, por favor, denle vitamina C. Desde el paciente con desórdenes funcionales hasta el paciente con desórdenes degenerativos. Denle siempre porque el cerebro necesita vitamina C. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos traer su gafete del día de mañana para poder ingresar. Los esperamos a todos para iniciar a las 8:30 en punto. Dios los acompañe. Feliz noche.